El título de mi presentación es Empatía y psicoterapia, una aproximación fenomenológica. La definición fenomenológica de empatía, que presentaré a continuación, se basa en los análisis filosóficos clásicos de Edmund Husserl y Edith Stein, las contribuciones filosóficas más recientes de Dan Zahavi a la fenomenología contemporánea y el concepto de Karl Jaspers de comprensión empática o psicológica, tomado de sus primeros trabajos sobre psicopatología y psicología fenomenológicas. El término alemán Einfühlung fue utilizado por primera vez por Robert Fischer en la filosofía de la estética para referirse a un sentimiento en o hacia el arte y la naturaleza. Fue traducido al inglés por Edward Titchener como empatía e introducido por Theodor Lipps en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Desde su introducción original, hace más de 100 años, la empatía se ha definido de diferentes maneras. Hoy en día es un término general que incluye componentes diferentes y a veces opuestos, lo que lleva a problemas en el contexto clínico, especialmente en lo que respecta a sus aplicaciones para la investigación y la formación o el entrenamiento. La empatía ha sido un tema central de investigación en la tradición filosófica continental de la fenomenología. Los análisis filosóficos clásicos de Husserl y Stein sobre la empatía siguen influyendo en los enfoques fenomenológicos actuales sobre el tema, lo pudimos ver a lo largo de la jornada de la serie. Y quizás menos conocido, eso sí, es el concepto de Jaspers de comprensión psicológica o empática, introducido en uno de sus primeros artículos científicos, titulado La dirección de la investigación fenomenológica en psicopatología, publicado en 1912, justo antes de su libro más ampliamente conocido, Psicopatología General, publicado en 1913. Según Husserl, la empatía, voy a comenzar por una definición de la empatía, la noción fenomenológica clásica. Según Husserl, la empatía es un modo particular de intencionalidad dirigida hacia otro que permite que la experiencia del otro se manifieste como del otro en lugar de propia. Y cito a Husserl: así como el pasado solo se puede dar originalmente como pasado a través de la memoria y el futuro venidero como tal solo a través de la expectativa, el otro solo puede ser dado originalmente como otro a través de la empatía. Vamos a poner esta fotografía de una mujer que está con un gesto llorando, con llanto, y percibimos y podemos darnos cuenta que está triste por las expresiones de su gesto y también por el llanto. Sin embargo, planteo las siguientes preguntas. En la fotografía, la mujer está triste. ¿Se sentirá sola en un mundo aislado? ¿Se sentirá protegida en un mundo peligroso? ¿O se sentirá paranoica en un mundo sospechoso? ¿A qué voy con estas preguntas? Además de las diferentes expresiones físicas, el llanto, cara triste, postura doblada y las diferentes situaciones posibles de la vida que desencadenan el estado emocional, ha perdido a alguien a quien amaba, la asaltaron recientemente, fue engañada por alguien en quien solía confiar. Existen diferentes maneras de experimentar el estado emocional de tristeza. Es decir, la experiencia de la mujer incluye un sentido de sí misma, de los demás y del mundo, y esto no está directamente presente en las apariciones primarias de sus expresiones corporales. Por lo tanto, podríamos reconocer que la mujer experiencia una subjetividad trascendente, más allá de los datos directamente accesibles. Y a continuación voy a citar a Husserl nuevamente. Los seres humanos, como miembros del mundo externo,
son dados originalmente en nuestra experiencia en la medida en que son aprendidos como unidades de cuerpos y almas. Experiencio en presencia primaria los cuerpos que están externamente situados frente a mí, al igual que el resto de las otras cosas, y experiencio en apresencia la interioridad de sus vidas psíquicas. Voy a plantear entonces la siguiente situación. Al observar otra persona que actúa en una situación determinada, uno podría, por una parte, darse cuenta de cómo uno se siente mientras observa la situación. Y dos, imaginar cómo la otra persona podría sentirse, entre comillas, como si uno fuera la otra persona. No obstante, desde una aproximación fenomenológica, esto último no sería precisamente empatizar, porque la experiencia imaginada como sí es realmente la del observador y no la de la persona observada. Stein afirma en su tesis doctoral publicada en 1917 bajo el título Sobre el problema de la empatía, que la esencia de la empatía no debe ser otra cosa que sí misma si uno como fenomenóloga ha procedido correctamente, y describe la empatía como lo dado de los sujetos extranjeros y sus experiencias. Por lo tanto, un enfoque fenomenológico de la empatía requiere una conciencia del otro como otro. Así, Zahavi subraya que la experiencia empatizada no es la experiencia del empatizante, sino la experiencia de otra persona, a saber, la persona con quien uno empatiza. Una definición mínima o básica de la empatía voy a presentar ahora citando para comenzar a Stein. La fenomenología investiga la esencia de la empatía y donde quiera que la empatía se realice, esta esencia general debe ser mantenida. La psicología genética, que presupone el fenómeno de la empatía, investiga el proceso de esta realización y debe ser conducida de vuelta al fenómeno cuando se completa su tarea. Una definición mínima de empatía no solo pone de relieve la distinción entre la propia experiencia y la experiencia de la otra persona, sino que pone precisamente el foco en la experiencia extranjera de la otra persona. Es decir, nos referimos al carácter subjetivo de la experiencia de la otra persona, lo que está relacionado con una cosmovisión única. Ahora, la cuestión sería cómo tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona sin reducirlo a nuestro propio punto de vista. Es decir, para procurar que nuestra comprensión de la experiencia de otra persona no solo sea nuestra propia forma de entenderla, entre comillas, como sí, sino que sea la forma en que la otra persona realmente da sentido a su experiencia, necesitamos ir más allá de nuestra capacidad de percibir expresiones corporales no verbales e incorporar el diálogo para comunicarnos. La comunicación empática requiere una respuesta apropiada a las expresiones de la otra persona, reconocida como una llamada, que se ha sugerido como la base de las relaciones humanas e incluso como una condición previa para la empatía. Voy a poner el siguiente ejemplo de un caso de esquizofrenia de tipo paranoide. El paciente expresa: me gustaría encontrar una respuesta en la Biblia, lo que tengo que hacer, cómo vivir y cómo enfrentar el miedo y lo que va a pasar. Sin embargo, lo que he leído en la Biblia no me ha ayudado a mostrarme el camino. No ha sido suficiente. Me gustaría que la Biblia pudiera decirme qué hacer en la tribulación si yo estuviera en este tiempo, que me dijera a la luz de este miedo, haz esto o aquello. Enfréntalo, no tengas miedo, yo estaré contigo. El paciente anterior fue hospitalizado luego de la primera manifestación de un episodio psicótico. Se siguió el tratamiento médico habitual, centrándose en la eliminación de los síntomas positivos, que consiste principalmente en la administración de fármacos psicoactivos, incluyendo el uso de terapia electroconvulsiva cuando los síntomas no respondieron, entre comillas, a la medicación. Sin embargo,
parece bastante claro que el paciente estaba, entre comillas, llamando por una respuesta o tratamiento diferente. Esperaba que alguien le dijera qué hacer a la luz de su miedo, que lo ayudara a lidiar con este miedo y sobrellevarlo, y finalmente que lo protegiera. En otras palabras, se podría sugerir que los proveedores del tratamiento antes descrito no se acercaron al paciente desde una perspectiva en segunda persona como tú o thou en términos de Buber, sino más bien desde una perspectiva en tercera persona, centrándose en el diagnóstico y los síntomas y siguiendo el protocolo de tratamiento médico habitual, yo relacionado con un él o ella. Y vamos a pasar a ver una definición completa de la empatía, que requiere una forma de compromiso en segunda persona entre el empatizante y el empatizado, a saber, una respuesta o reconocimiento en segunda persona. Según Javi, el compromiso en segunda persona entre yo y tú, o thou, constituye una nueva identidad, un nosotros, con un proyecto comunicativo compartido y con una estructura triádica que tiene el potencial de transformar nuestro propio conocimiento. Por un lado, el empatizador reconoce la experiencia del empatizado y por otro lado, el empatizado reconoce que su experiencia está siendo empatizada. Este último hecho ha sido reconocido como un factor importante para el cambio en psicoterapia. Y ahora voy a entrar al terreno de la psicoterapia y también a referirme a los términos y las conceptualizaciones de Karl Jaspers. En psicoterapia, la empatía surge en el marco de un nivel fundamental de humanidad compartido entre psicoterapeuta y paciente, debido a que la vulnerabilidad es una condición compartida por todos los seres humanos. El reconocimiento de la vulnerabilidad del paciente facilita la entrada en una relación de persona a persona. Como todos somos humanos, todos somos vulnerables. Esto último también implica que todos podemos potencialmente ser enfermos mentales. En condiciones normales, la vulnerabilidad percibida en otra persona activa el cuidado emocional en el perceptor, procurando promover también el bienestar de la otra persona. El psicoterapeuta toma una posición de igualdad y humildad hacia el paciente, es decir, el proceso psicoterapéutico depende no solo de la pericia del psicoterapeuta, sino también considera al paciente como un experto de su propia experiencia. El encuentro psicoterapéutico es un proceso comunicacional, como decía anteriormente, con una estructura triádica, que consiste principalmente en la empatía. En otras palabras, la empatía es tanto el medio como también en gran medida el fin de la psicoterapia. El psicoterapeuta está en una interacción cara a cara, aquí y ahora, cuidando al paciente, siendo consciente de cómo se siente cuando se enfrenta con el paciente, aunque preferiblemente no expresa este sentimiento. Más precisamente, el psicoterapeuta pone su propia experiencia entre paréntesis para permitir el despliegue de la experiencia del paciente. Además, para que el paciente se reconozca a sí mismo como empatizado, el psicoterapeuta debe dar una respuesta que sea apropiada, entre comillas, al llamado del paciente. Y voy a referirme a algunos términos técnicos de Jaspers. Jaspers distingue entre dos enfoques diferentes de la vida psíquica. El enfoque natural científico, que proporciona una explicación causal de datos objetivos sobre procesos neurobiológicos desde fuera, y la comprensión de fenómenos subjetivamente experimentados desde dentro. El concepto filosófico psicológico de Jaspers de la psique, término griego para alma o aliento de vida, trasciende el epifenomenalismo reductor moderno del enfoque naturalizado de la psiquiatría biomédica. Así, Jaspers señala que mientras que el enfoque centrado en los datos objetivos se vuelve casi o completamente fisiológico al eliminar la psique tanto como sea posible, la psicología subjetiva quiere mantener la psique misma como objeto de estudio. La psicología subjetiva se pregunta en términos generales de qué depende la experiencia de la psique.
qué consecuencias tiene, qué conexiones hay que captar en ella. Así, mientras la visión sensorial se requiere para percibir un objeto, la comprensión psicológica o empática se requiere para visualizar la subjetividad de otra persona. Y cito a Jaspers: el que no tiene ojos para ver no puede practicar la histología. Quien sea reacio o no tenga talento para visualizar el alma y verla viva no puede entender la fenomenología. Por supuesto, esta visualización de la psique o del alma a la que se refiere Jaspers no es sensorial, sino que es empática o comprensiva. Sin embargo, en psicopatología nos encontramos con fenómenos mentales que ocurren en condiciones que aparentemente no son comprensibles psicológicamente, como si surgieran desde la nada y que habitualmente se consideran causalmente resultantes del proceso de una enfermedad. Para Jaspers, son precisamente estos fenómenos psicopatológicos el objeto de una investigación fenomenológica orientada a alcanzar una comprensión empática de cómo realmente ellos se manifiestan. Jaspers se pregunta hasta dónde podría llegar nuestra comprensión empática, incluso sin la base de nuestras propias experiencias conscientes en una dirección similar, y le parece que esto no puede ser respondido definitivamente. Por ejemplo, en los casos de psicosis, a veces no podemos siquiera utilizar el lenguaje habitual para la comprensión psicológica, sino solo abordar los fenómenos psicopatológicos a través de las metáforas e imágenes que reportan los pacientes. En este sentido, Jaspers reconoce que nuestra comprensión empática puede ir más allá de la posibilidad de una experiencia personal similar o normal. Jaspers también distingue entre comprensión estática y genética, que son dos modos diferentes de comprender los fenómenos psíquicos y cuyo carácter subjetivamente experimentado no puede ser cuantificado u objetivado en términos de conocimiento científico. El modo estático implica la comprensión de estados o cualidades psíquicas de la otra persona que se nos presentan directamente, incluyendo movimientos corporales, gestos y expresiones faciales, así como creaciones personales, tales como obras de arte y escritos, a lo que Jaspers llama psicopatología objetiva. Sin embargo, Jaspers considera que es importante tener en cuenta que este modo estático de comprensión no es un entendimiento psicológico como tal. Las expresiones materiales de la otra persona pueden ser entendidas como manifestaciones de la psique. Sin embargo, cualquier comprensión que tengamos de ellas no implica necesariamente que hayamos adquirido una comprensión de la psique misma. Por su parte, el modo genético es el de la empatía, en términos de la comprensión psicológica de las conexiones significativas de los fenómenos mentales. Un ejemplo de esto sería comprender cómo ciertos pensamientos pueden surgir de estados de ánimo, deseos o miedo, a lo que Jaspers llama psicopatología subjetiva. En el ejemplo de la mujer triste de la foto anterior, por ejemplo, por una parte, al observar el llanto de la mujer, comprendo que ella está triste, pero por otra parte, en el modo genético, conecto el llanto de la mujer, por ejemplo, con la pérdida de alguien a quien amaba, revelando así la correlación interna de la psique. Los fenómenos, Jaspers concibió la empatía como una herramienta metodológica cuyo objetivo principal era abordar la experiencia del paciente más allá de los datos directamente percibidos. Y él plantea que los fenómenos psíquicos o mentales que no están directamente presentes solo pueden ser comprendidos psicológicamente, por medio de la empatía, haciendo conexiones en cuanto a cómo un fenómeno mental emerge del otro. Y cito a Jaspers: la comprensión empática es la comprensión psicológica intrínseca de lo psíquico propiamente tal.
La comprensión empática o psicológica tiene diferentes niveles de conexiones significativas, arrojando luz sobre aspectos trascendentes, es decir, no directamente accesibles de la cosmovisión del paciente. Es decir, la comprensión empática es obtenida a través de una comprensión del marco de significados de la cosmovisión del paciente. Las conexiones significativas entre fenómenos mentales son dinámicamente circulares, en el sentido de que un fenómeno mental conectado con otro se transforma mutuamente. En última instancia, las conexiones significativas conducen a comprender cómo el paciente se ve a sí mismo, a los otros y al mundo, y cómo este modo de autocomprensión se convierte en un aspecto importante de sus estados mentales. La comprensión empática es obtenida por el clínico a través de las descripciones que hace el paciente de su propia experiencia. En un sentido muy estricto, cada observación que no se expresa en las autodescripciones del paciente implica un cierto grado de interpretación por parte del clínico. Trascendiendo diferentes capas de conexiones significativas, la persona alcanza una autoconciencia más auténtica. Así, la comprensión empática puede llevar a iluminar diferentes capas hasta lo que llama un concepto de Jaspers, lo abarcador, que en última instancia incluye todas las capas anteriores. Volvamos al ejemplo de la mujer triste. La capa más accesible implica conectar los síntomas con la situación más amplia de vida que afecta a la persona. La mujer está triste porque ha perdido a alguien a quien amaba. Una capa menos accesible sería entender el sentido de sí misma y del mundo de la mujer. Se siente sola en un mundo aislado. No hay nadie ahí para ser amado o para amarla. Una capa más trascendente sería el despliegue de una verdad oculta que revela la existencia de la mujer. La pérdida revela un deseo inaceptable de libertad, de tal manera que ella no solo se siente triste, sino también culpable. Al mismo tiempo, este deseo de libertad revela una sensación de debilidad que a su vez transforma todo el sentido de la vida de la mujer hasta ese momento. En otras palabras, la pérdida le ha dado la posibilidad de encontrar la fuerza necesaria para no estar predominantemente sola, sino libre. La capa más trascendente de comprensión empática sería conectar la situación particular que afecta a la mujer con una reflexión filosófica sobre la condición humana y en particular sobre el significado de la muerte, en el caso del ejemplo. Por lo general, los síntomas pueden conectarse fácilmente con la situación de vida que afecta a la persona, como en el caso de la mujer triste. La mujer está triste porque ha perdido un ser querido. Aunque cuanto más severa es la enfermedad mental, las conexiones significativas son más difíciles de captar. El ejemplo de la mujer no es realmente patológico, ya que la tristeza es un sentimiento natural en respuesta a la pérdida de un ser querido. Sin embargo, podría volverse patológico si la mujer persiste en anticipar un destino irremediable de soledad durante un largo periodo de tiempo, como un dolor crónico, y se vuelve incapaz de abrirse a nuevas posibilidades en el futuro. También sería patológico si ella fuera incapaz de sentir tristeza en absoluto, como el sentimiento de no tener sentimiento, en los casos de depresión severa, o si ella reportara que ya ha muerto y debe ser enterrada, como en los delirios nihilistas del síndrome de Cotard. En estos dos últimos casos, los síntomas estarían extremadamente desconectados de la situación de vida que afecta a la mujer. Y me voy a referir a tres términos técnicos de Jaspers: existence, lo abarcador y la situación límite. Es posible encontrar una relación entre estos tres términos que Jaspers desarrolló más tarde en su trabajo puramente filosófico. Por una parte, lo abarcador se refiere a una forma última o universal de conciencia de uno mismo, una noción que encuentra expresión a través de la metafísica de los mitos y los rituales de la religión,
es la conciencia del panorama más amplio, por decirlo así, de un horizonte que lo abarca todo, dentro del cual todos los seres están ubicados de manera inclusiva y al mismo tiempo también constituye la conciencia de los límites del ser, del ser. Por su parte, la noción de existencia, concebida como el modo trascendente de la subjetividad, se refiere a un nivel individual o único de conciencia, es decir, una reflexión filosófica metafísica de la existencia humana situada en el contexto de un mundo personal concreto. Por otra parte, las situaciones de la vida, de la vida cotidiana se convierten en situaciones límites cuando una persona se ve enfrentada con su propia experiencia de vulnerabilidad. En tales casos, voy a mover esto, no se puede mover, perdón, en tales casos, una verdad inevitable de la persona se manifiesta repentina y explícitamente, una verdad significativa que podría adquirir cualidades perturbadoras para su integridad. En este sentido, una situación límite revela la vulnerabilidad existencial de uno mismo, iluminando aspectos esenciales de quien uno es como persona única que interactúa con los otros. La situación límite también implica la posibilidad de autorrealización, revelando la propia existencia, que es, según Jaspers, el ser de una persona en el límite. Con respecto a esta autorrealización, la situación límite tiene una naturaleza reveladora. Cuando la persona se enfrenta a situaciones límite, la continuidad del sentido de sí misma y de su proyecto de vida hasta ese momento se interrumpe, de alguna manera. El espacio subjetivo que uno habita o vivienda subjetiva, concebida como una especie de encuadre figurativo donde se refugia la cosmovisión de la persona, se derrumba. Según Jaspers, esta vivienda subjetiva se refiere a un sistema de suposiciones y salvaguardas que proporciona un refugio protector a la persona, permitiendo su participación en la vida cotidiana más o menos espontáneamente. El colapso de la vivienda subjetiva puede abrir la posibilidad de un salto a la libertad, es decir, la verdad la verdad que se despliega de la situación límite implica la posibilidad de ampliar el alcance de la cosmovisión de la persona, o en cambio, la verdad inevitable permanece oculta, no integrada en el alcance de la cosmovisión de la persona, lo que puede conducir a la autoalienación. Ni la existencia ni lo abarcador se pueden comprender o aclarar siempre totalmente. Sin embargo, en un sentido existencial de la comprensión, aquello que no puede ser comprendido es también la fuente de lo comprensible. Es un proceso autoiluminador, algo que es potencialmente comprensible. En este último sentido, el aspecto incomprensible de la existencia es la libertad. Lo incomprensible que se manifiesta en la experiencia empírica como una situación límite trasciende a sí misma como una posibilidad abierta para su iluminación filosófica, es decir, para un salto a la libertad. Así, el concepto de situación límite puede concebirse en un sentido psicológico empírico como un aspecto incomprensible de la experiencia, pero también en un sentido psicológico filosófico como una posibilidad para ampliar el alcance de las fronteras de la cosmovisión hacia un nuevo horizonte. La comprensión psicológica o empática es adquirida por el psicoterapeuta a través del despliegue de los significados existenciales involucrados en la situación límite que enfrenta el paciente. Cuando se enfrenta a situaciones límite, el paciente puede permanecer atrapado pasivamente dentro de su propia vivienda subjetiva que se derrumba o alternativamente dar pasos activos hacia un salto a la libertad, ampliando su propia cosmovisión. En este sentido, la psicoterapia moviliza al paciente hacia una autotransformación mediante la autorrevelación de su experiencia de vulnerabilidad. El paciente amplía así el alcance de las fronteras de su cosmovisión, dando un nuevo sentido a su experiencia. Y para concluir, eh,
me gustaría destacar que una definición fenomenológica de empatía esencialmente requiere entonces una conciencia del otro como otro, en el sentido de que la experiencia con la que se empatiza no es la experiencia del empatizador, sino la experiencia extranjera de otra persona, es decir, del empatizado. Esta definición mínima de empatía no solo destaca la distinción entre la propia experiencia y la del otro, sino además requiere poner el foco en la experiencia extranjera del otro. Desde este punto de vista, las anticipaciones unilaterales o solipsistas de los otros como imaginaciones, interpretaciones, inferencias, prejuicios y similares pueden conducir no solo a malentendidos, sino que también a la psicopatología. La empatía no es imitar ni identificarnos con la otra persona. La empatía es un modo particular de intencionalidad dirigida hacia otro distinto de mí, abordado como una persona única que permite la revelación de su experiencia extranjera. En última instancia, la comprensión empática posibilita la iluminación de la cosmovisión de la otra persona. Además, la empatía en su sentido más completo requiere que la otra persona reconozca que está siendo empatizada, que vimos que era un factor importante del cambio en psicoterapia ya mencionado por Rogers. En la relación psicoterapeuta-paciente, no solo es importante tener una noción del funcionamiento mental bajo ciertas condiciones de enfermedad mental, lo que ciertamente puede facilitar, orientar y en última instancia posibilitar la exploración de la experiencia del paciente, sino además parece relevante tener una noción de las alteraciones de la empatía en tales condiciones, como por ejemplo las dificultades para diferenciarse de los demás y para la toma de la perspectiva en segunda persona que han sido descritas en la psicosis. Y por último, pero no menos importantes, habría que hacer una distinción entre la noción de comprensión empática, por una parte, enfocada en la exploración de la experiencia del paciente, y por otra parte, el conocimiento, la capacidad empática o la intuición que el clínico utiliza para lograr tal exploración. Pueden encontrar el texto completo en un artículo que está publicado en el 2019 y les agradezco su atención.